Mirar las siluetas sin reparar en el interior nos hace frívolos e hipócritas. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. Bueno, qué interesante que son las charlas que se dan en los cortes, siempre los decimos, ¿no? Porque es como que uno sigue con el ímpetu de seguir charlando sobre el tema y después pareciera que hay cosas que no podemos abordar. Lo importante de todo esto es, como decíamos, cuando fuimos a la pausa, pareciera, se dice, hay comentarios de que los precios se van desacelerando. ¿Se acomodarán? ¿No se acomodarán? ¿Habrá otra... digamos, otra pérdida del valor de nuestro dinero en lo que queda de este año? ¿Qué pasa con el gasto público? ¿Qué pasa con la inversión? Hay un montón de factores que influyen en dar precisamente un diagnóstico de situación económica como la que aquí en esta mesa se ha planteado. Y me decía Gonzalo en el corte, bueno, me gustaría decir lo importante que es la construcción en todo esto, y sí, lo habíamos empezado, para ¿no? ponerle un sesgo de optimismo, porque si no te vamos a... Sí, no es la idea. Claro, un suicidio en masa. No, decíamos que cuando la industria realmente se pone en marcha, no en este periodo particularmente que estamos en receso invernal, sí, pero los rubros que convergen y colaboran con la industria son muchísimos, todos subcontratistas, herrerías, carpinterías, pintura, pintores, bueno, todo lo que hace... porque estamos en la mano de obra directa y el contexto que genera eso, que genera esto y que ayuda a que se genere una pequeña industria, una pequeña empresa pyme local, que bueno, también tienen sus propios personal, sus propios gastos, sus propios servicios, y esto hace a la economía de la región, de la provincia y de un país. Claro, echar a andar puestos de trabajo y generar este circulante. El que estaba más escéptico con el tema del acomodamiento de los precios era Lito en el corte. No está muy confiado. ¿Se van a acomodar los precios? Yo no sé si es acomodamiento o queremos decir que a partir de septiembre todo va a estar congelado. Yo creo que no, va a ser muy difícil, porque ha sufrido una carrera en la medida que uno empiece a hablar de una recomposición no salarial, sino de precios de productos. Hay productos que se han ido, que son los necesarios para llevar adelante una obra, por ejemplo, el valor del cemento, el valor del hierro. Ahí la gente se quejó mucho con eso. Sí, hay elementos que son muy costosos. La madera es terrible lo que cuesta hoy. Nunca, yo de que estoy en Tierra del Fuego, nunca la madera costaba 10 pesos el pie. Un elemento natural para nosotros, natural, ¿no? Siempre estamos pagando una relación así de 50 centavos de dólar. Una madera que es una madera no seleccionada para la obra. Y el agravante es el que no tenemos, estamos explotando un recurso natural, pero no tenemos un control sobre la explotación. Y realmente Tierra del Fuego tendría que haber pensado en esos nichos de industria que podríamos tener para fortalecer a nuestra provincia. Yo siempre traigo a colación un ejemplo. Tierra del Fuego no escapa, ni la Argentina escapa a otros países europeos o quienes se han desarrollado. Y, por ejemplo, Finlandia, nosotros acá tuvimos la suerte en Tierra del Fuego de tener viviendas finlandesas. Finlandia tiene 4,5 millones de habitantes y venden viviendas al mundo. Finlandia está en un paralelo más extremo que el nuestro, fríos más rigurosos. Sin embargo, ellos cortan su pino, vuelven a plantar su pino, y tienen toda la tecnología para la explotación maderera. Bueno, hay una política destinada precisamente a la generación del recurso y luego la mano de obra. Totalmente. Y nosotros, yo con mucha tristeza veo el esfuerzo que están haciendo los aserraderos, pues yo me dedico también a trabajar la madera, me gusta la madera. Vine a Tierra del Fuego a quedarme para siempre y a disfrutar de construir viviendas hechas de madera. Y resulta que yo veo que aserraderos que con tanto orgullo me han atendido y han sido aserraderos
con una calidad y un ejemplo de trabajo, hoy no están. Como Bronzovich, ¿no? Sí, por ejemplo, Bronzovich, Emblemático. pero hay otros más también. Y resulta de que ellos no han podido darle continuidad, porque no digo que tiene que haber una protección económica para que ellos puedan seguir, pero hay que estar atento a lo que le está pasando a las empresas privadas o nosotros, empresas para la construcción, porque nosotros somos personas, somos humanos. Has dicho... de pronto con el tema de la desocupación, a mí me preocupa decir a las personas que están trabajando con nosotros en nuestra empresa, decirle, mira, no tenemos más posibilidad de trabajo, así que cada uno va a quedar liberado y busquen qué hacer. ¿Y hubo caída en ese sentido de mano de obra? Nosotros particularmente no. No, de toda esta época de hace 2 años, porque todo viene acompañando, se incrementan los sueldos. Vemos cómo amortiguar un poco la estampida esta, porque enseguida se vuelve a reacomodar. Porque en la obra privada los comitentes tienen mayor velocidad y conocimiento de cómo a ellos les interesa que Es más flexible. Claro. Y No les es lo mismo que interesa. discutir con el Estado o un nuevo, No. Totalmente. nuevo condicionamiento que a lo mejor está dado por un pliego de licitación, ¿no? Sí, Una cosa así. digamos, por la un estructura- renglón por la o por una estructura estructura. misma, claro. Administrativa. ¿Qué posibilidades va a tener el turismo? Y discutían un poco, decir, bueno, la construcción genera trabajo, pero el turismo no sé si más. Y yo se la discutíamos un poquito en el podcast, a ver quién genera más esta cadena de distribución, Claro. ¿no? Y en realidad la ventaja, por ahí uno dice, el turismo lo que tiene tan importante es que el recurso entra genuino, inclusive fuera del circuito económico de un país. Es decir, uno cuando habla de esto de la devaluación y el beneficio de un dólar que pueda ser competitivo, volvemos a soñar con el gran ingreso de extranjeros. Entonces, este es además del efecto multiplicador que genera la actividad turística, el ingreso de recursos. Digo, de todas Ahora, maneras, qué interesante sería que eso pase sin generar perjuicios a otros sectores, bueno, es un ¿no? proceso inflacionario. Digo, de todas maneras, a mí me pone muy feliz que estemos hablando de una mesa productiva, de diferentes actividades y hablar de producción y que siempre terminamos en el tema si el Estado es facilitador o no de las actividades productivas. La que comentaba Lito, es decir, hay muchos países o pequeños países que generan un desarrollo de actividades tan importantes y exportan diferentes productos, como inclusive el tema del turismo. Es decir, el Estado alienta, cuida los recursos, acompaña. Digo, el Si Estado, hay 1000 camas menos, Marcelo, digo, es una fotografía de qué es lo que pasa Claro, con el turismo también. Por supuesto. Porque eso de algún modo también desalienta la inversión. Por supuesto. Porque esa inversión que estuvo hecha en algún momento tuvo que retraerse. Hoy hablaban al principio en el inicio del programa de la construcción y recordemos un par de años que no hubo obra pública y la construcción prácticamente fue privada y fue en el tema de hotelería y de servicios turísticos. Digo, Sí. esta cosa que genera... Para dar un panorama, y como decía Gonzalo, no ser negativo, creo que el panorama es positivo, lo que uno ve, creo que se va a seguir acomodando y la economía tiene que sufrir esto, que los precios bajen y las tarifas un poco, uno se vaya acomodando y tratando de ver qué es lo que viene y ayornarse, ¿no? Claro, y el Estado deberá, sin duda alguna, Estado colaborar acompañar, por supuesto. en esto de acomodar. Estamos en comunicación telefónica, si me permiten, vamos a compartir esta mesa con el licenciado Alberto Garófalo. Él es de la Cámara Fueguina de la Industria Nacional. Garófalo, muy buenas noches. Edith Pouso lo saluda. Buenas noches, Edith. Gracias por atendernos. En este horario no fue posible su presencia aquí, pero queríamos sintéticamente, como Cámara Fueguina de la Industria Nacional, que nos diera su impresión en función de cuál es la situación que hoy atraviesa la industria fueguina. Bueno, nosotros en la Cámara tenemos representados a todos los sectores que están radicados en Tierra del Fuego y bueno, la realidad es particular para cada caso. Todos saben que fundamentalmente la industria electrónica la que tiene mayor incidencia en la economía fueguina y bueno, están pasando por un momento que está de alguna manera señalado por el Mundial de Fútbol, que hace que la producción y venta de televisores sea más importante en esta época del año, donde prácticamente se anticipa el consumo, y eso ha mantenido, junto con la producción de celulares, ha mantenido en niveles razonables la producción de las fábricas. Hay otros bienes que con respecto al año pasado han decaído un poco su producción, pero bueno, tenemos para este sector la esperanza para el segundo semestre, que en la medida que
vaya declinando la inflación en el continente y las tasas de interés bajen como para generar posibilidad de toma de crédito para inversión y demás, una reactivación del consumo haga que las fábricas puedan seguir funcionando y llegar a fin de año en un nivel similar al del año pasado. Sí, Garófalo, usted decía que, bueno, el mundial, la producción de televisores, digamos que hay elementos de la coyuntura que hacen que las cosas puedan ir sobrellevándose. ¿Qué es lo que podría venir? ¿Qué posibilidades de financiamiento y de inversión se abren a partir del segundo semestre del año con algún grado de certidumbre? Bueno, la inversión obviamente va a estar determinada por una serie de factores. Ustedes saben que con una industria como la industria fueguina, que excepto la pesca, que es netamente exportadora, el resto, porque así lo prevé el régimen promocional, es una industria orientada a abastecer el mercado interno, básicamente, del continente. Y ustedes saben que en el continente hace frío, nosotros estornudamos, o sea que dependemos mucho de esa demanda. En la medida que la demanda se acomode, que las tasas de interés tiendan a la baja, podemos pensar en inversiones. Ya no le diría nuevas, porque ustedes saben bien que el régimen promocional está cerrado para nuevos proyectos, pero las empresas radicadas pueden pensar en determinados casos en ampliar su línea de producción o al menos recuperar los niveles del año pasado. En eso estamos pensando. Fundamentalmente la mano de obra es lo que importa aquí y fue uno de los temas más preocupantes en el último tiempo. Tuvimos el año pasado un pico de 16.500 empleos generados por la industria electrónica, esos descendieron a unos 4.000 puestos y es dinero que dejó de circular, ¿no? ¿Es probable, es posible que esos puestos vuelvan a incorporarse o es un desafío demasiado difícil pensarlo a futuro? En primer lugar, los 16.500 puestos no son de la industria electrónica, sino de toda la industria fueguina. Sí. Hoy estaremos unos 1.500 puestos abajo de ese nivel y la idea efectivamente es intentar recuperarlos. Hay sectores que están trabajando bien, la electrónica porque es la mayor empleadora y casualmente donde está este problema de los contratos, tengan en cuenta que todavía está por delante la nueva campaña de aire acondicionado. Esperemos recuperar un poco en productos que venían bajando, como son los de alta tecnología, como son las notebooks, las tablets, y en la medida que eso vaya sucediendo, se va a poder recuperar. Insisto en que dependerá básicamente de qué suceda con el consumo. Claro, precisamente mi última pregunta estaba destinada a eso, ¿no? Al consumo. Y con las medidas que a principios de año tuvo nuestro país, el consumo se retrajo un poco bastante, no había financiación. Ahora ya las grandes cadenas de supermercado comienzan a ofrecer financiamiento. ¿Esto puede generar un escenario más propicio para que la gente pueda comenzar nuevamente a generar esta cadena de compra que tuvo en su momento? Bueno, yo diría que en la última semana tenemos dos noticias que pueden ser alentadoras para ese nuevo escenario. La primera es la baja de tasa de interés, por ahora en forma, si se quiere, coercitiva, pero que en definitiva los bancos deben entender que tienen que apoyar a la producción, que en definitiva es la que genera estos puestos de trabajo y por extensión una movilidad mayor en el consumo. Y el otro es el acuerdo con Brasil, la prórroga del acuerdo con Brasil por el régimen automotor, que permitirá al país exportar 150.000 unidades más. Era un punto que tenía prácticamente serios problemas a nuestra industria, por cuanto el mercado brasileño significa muchísimo para la fábrica de autos, y ustedes saben que en Tierra del Fuego tenemos empresas proveedoras de esas terminales. O sea que en base a estas dos cuestiones, insisto, baja la tasa de interés, bajaría mucho más y la inflación efectivamente confirma que va a ir declinando. Y en ese escenario es muy probable que se puedan recuperar entonces esos puestos de trabajo. Garófalo, muchísimas gracias por este contacto, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Bueno,
de la Cámara Fueguina de la Industria Nacional, digo, un panorama alentador, digo, pero depende de muchas variables, Yo ¿no? estaba escuchando, perdóname, quería aclarar algo porque cuando hablaba él de las tasas de intereses que deberían estar bajando, recordemos que la semana pasada ya hubo un ordenamiento del Banco Central de la República Argentina que no fue solamente para la industria o para las empresas, sino también la disminución por parte de los bancos, digamos por directivas del Banco Central, también para el consumo de créditos personales y prendarios, porque esto también frena el consumo. Sin duda que las tasas que hoy se estaban cobrando, o hasta hace unos días, de 40, los bancos, 40 no, en algunos casos llegaba hasta el 90 y el 100%. Las tarjetas de crédito. Sin hablar. Estamos hablando con una tasa que cuando vos vas a un banco te plantean una tasa de financiamiento de un crédito, pero no te dicen el costo financiero total, que está compuesto por los gastos administrativos, por los gastos que también generan, bueno, todo esto con una nueva directiva del Banco Central, porque Fábrega es muy firme en eso, tomó la decisión de establecer un tope a las tasas. Bueno, vamos a ver, pero esto tampoco se ve en lo inmediato. No, tal cual. Lamentablemente necesitamos un proceso para saber cómo se va desarrollando, pero a la gente hoy le era imposible tomar créditos con estas tasas. Gonzalo, ¿qué iba a agregar? Que el tema de las tasas también está vinculado a una presión antes de esta decisión del Banco Central para evitar la corrida hacia el dólar. Así que se torna una cosa medio perversa y compleja. Tiene que ver con un equilibrio difícil y tiene que ver con la reducción del gasto público. Entonces, esta mirada... ¡Ay, qué complicado! Y bueno, pero reducción del gasto público a un año y medio de terminar una gestión. Es complicado. Es complicado, pero esto es una realidad. Esto es lo que tienen que nuestros administradores, que hoy les toca estar en esta cosa tan compleja y difícil, es lo que tienen que poner la mirada. Que es lo que analizamos, no decíamos en el corte. Claro, acá hay un camino, una devaluación que no es sano para una nueva devaluación. Y claro, o el bajar el gasto público, diríamos. De algún lado tiene que salir, digamos. En realidad tendría que haber un plan general de acomodamiento económico, porque lo que estamos viendo es en la coyuntura. Se está atacando la coyuntura. Sale un problema, se elevan las tasas, se pone una fijación de tasas. Pero no hay un plan integral de economía para que podamos terminar, por lo menos... De Cialito hablaba de los países hiperindustrializados y sumamente consolidados, que tienen proyectos a 20, 25 años. Tiene que ver con las políticas públicas que discuten los caciques del pueblo y después a quien le toque administrar la tiene que llevar adelante. La respeta. Acá hacemos un poco esto al revés. El amigo Leguizamón decía siempre, cambia el director y cambia la partitura. No. La partitura siempre tiene que ser la misma. Y el director le dará un poquito su entonación, un poquito más alto. El eje debe respetarse. Acá libres pensadores somos todos, ¿no? Claro, es que yo creo que la Argentina, pensada así, ya no tiene futuro, digamos. Esto de que el que viene va de nuevo, porque estamos cansados de comenzar. Vivimos comenzando, ¿no? Son permanentes nacimientos. Y aparte recordemos que hoy nos encontramos en un escenario donde la Argentina en esta última década ha tenido ventajas comparativas con Latinoamérica en general por el crecimiento de China, donde nosotros tendríamos que haber estado sinceramente mucho mejor de lo que hoy estamos viviendo, porque lo que se ha exportado en agro es impresionante. El consumo ha sido tan creciente en el Oriente que nosotros, no solamente en Argentina, Chile, Brasil, Perú, se tendrían que ver beneficiado muchísimo más y estamos desperdiciando esta oportunidad porque los ingresos, por eso, ha sido realmente impresionantes. Inclusive a nivel provincial, y creo que lo misma bonanza que tuvo el país lo tuvo la provincia. Y la cantidad de recursos circulantes en un espacio geográfico absolutamente diminuto, podríamos decir, y con una población escasísima en función de esa distribución. Con un presupuesto de más de 9.000 millones de pesos para el año 2014. Claro, no haya créditos hipotecarios a nivel provincial, cuando digo en un banco, creo que con sus arcas muy bien, me parece que como les está pasando a todos los bancos, que lo que hoy les sobra es dinero, entonces digamos no deberíamos estar discutiendo estas cosas. Me parece que lo que también falta es confianza. Quiero traer a colación un tema que a mí me pareció muy interesante. En un artículo que nos mandan desde Alemania a todos los consulados, viene un artículo, el comentario de cómo hizo Alemania para resolver la crisis, porque ya acompañó a los demás países de Europa y han salido. Y dice que
Alemania siempre ha tenido en cuenta 3 elementos, a partir del año 67, cuando tuvo la gran batalla gremial. Entonces, los principios que se llevan adelante son que toda la actividad pública está en pos de los privados y los gremios colaboran con los privados para que las empresas sean productivas. Y toda la parte de ciencia apoya a la actividad privada. Y fíjense que en un ejemplo muy simple, alguien quiere desarrollar una industria como privado, el gobierno atiende cuál es el proyecto de este privado. El gremio que va a atender, supongamos en una carpintería, el gremio de los carpinteros va a venir a atender, va a dar capacitación a la gente que va a trabajar en esa carpintería, y hay institutos que trabajan científicamente por el tema de tecnología para saber cómo pueden desarrollar mejor el producto para que sean competitivos. Tantos Todos flancos, facilitadores, claro. tantos flancos abiertos Exacto. y colaborando con un proyecto, es difícil que ese proyecto no funcione. Pero ¿no? coincidamos que también Alemania es un muy buen administrador, porque de hecho en la Comunidad Europea es que lleva adelante las administraciones de las finanzas en Europa. A Así mí que hace 2 años no estaba en el país y hablábamos de una situación económica, ya había empezado el tema del dólar, del cambio, de la restricción y demás, y una persona extranjero me dice, ustedes salieron de la crisis del 2001, no podemos entender cómo están en esta situación. Es decir, tienen, como diciendo, tienen todo, tienen todas las herramientas, nos ven como un país próspero, lleno de posibilidades y de recursos, pero evidentemente es cíclico lo nuestro. O sea, empezamos, recuperamos, vamos bien. Compartimos ambos una charla de un economista que dijo, forma parte de la cultura y la costumbre de la idiosincrasia del de argentino. pero Esto vos de estar- decís, Edith, del 2000, si nos retrotraemos un poquito más en el tiempo, ¿sabes cuál fue la inflación del año 1989? Ah, bueno, no, ahí ya no. Era muy joven. 3.400%. Estamos hablando Miren, de Alfonsín. por supuesto, pero estamos hablando de 30 años atrás. Hablábamos de una inflación del 3.400%. Mirá qué tan dinámica es la Argentina y qué tan cíclica, que hemos salido a eso y hemos terminado en el primer de la salida del 2001 con una inflación casi del 8% cuando arrancó en los primeros años de Kirchner. Somos un ejemplo de ver cómo salimos de las crisis. Sí, claro. Sí, yo soy un optimista a ultranza. En tu programa de la semana pasada estaba el Federico, el intendente, y decía que veía con optimismo el profesionalismo que pondrían, digamos, los próximos posibles administradores, su perfil profesional de la administración. Esto es a donde tenemos que apuntar. Sí, tal cual. A consolidar y profesionalizar la administración y la conducción. Mira, y para cerrar simplemente, vos dijiste una palabra fundamental que tiene base en todos los proyectos económicos. La base de la economía, lo dicen todos los libros, es la confianza. Si nosotros tenemos confianza en nuestro país y buena administración, seguramente salgamos rápido. ¿Y es adelante. difícil entonces salir? Porque empezar a recuperar la confianza lleva tiempo, ¿no? No, se necesita Se también... necesita sinergia. Como lo Para que dijo, haya confianza claro. tiene que haber una conducción que te la brinde vos, la vos nos confianza. brindás la confianza de este espacio y de este lugar. Sí, sí. Sabemos que Y estamos eso- hablando con una persona que está seriamente abocada a un tema. Nada. Claro. Él es serio en su tarea y lleva a su gente a sinergia. ¿Y la Argentina positivismo. creen que está en la puerta de eso? Sí, ¿O estamos yo lejos? opino lo mismo cuando... O sea, en eso coincidimos, vi pero el ¿estamos programa lejos o cerca del de intendente eso? que mencionó ese mismo tema, me parece que estamos en la puerta de eso y me parece que se Estamos llega el momento en el de un necesario trabajo en cambio, equipo. Sí, en el necesario cambio. Estamos Al- como punto caramelo. Es Como que Sí. necesitamos. Además es No necesario. una cuestión de Rápida. necesidad. Es imprescindible. Es imprescindible. Sí, que sí, estemos sí. en esa puerta, que nos ubiquemos en No hay esa otra puerta. alternativa, me parece, no nos queda otra. Ustedes imagínense, nosotros tenemos hijos que tienen entre Nietos. 20 y nietos entre 25 y 30 años, tienen la edad de cuando vinimos a Tierra del Fuego, abuelo, nieto, o todavía no lo sufriendo, vinimos a Tierra del Fuego y hemos sufrido todas las inflaciones, y yo siempre mantenía de que en mi casa siempre se escuchó un lamento por la inflación, y yo decía, yo nunca quiero participar de ese comentario, no me gusta, la inflación existe y tenemos que saber vivir con ella, es lo nuestro. Resulta de que los hijos nuestros han crecido en un proceso que no había inflación. Ahora ven una inflación anual del 30%, están desesperados porque
quizás a veces... Es un nuevo elemento. En el concepto de ellos es el ahorro. Sí, están claro. ahorrando dinero para algo y resulta que se dan cuenta que el Se les dinero devalúa. No se puede. se le va yendo. Entonces, lo que le pasa a ellos, le pasa a toda la generación de chicos pobres. Tal cual. Yo les agradezco que hayan venido, A vos, la verdad, a mí gracias. me encantó la mesa y ojalá se pueda repetir, porque la Sí. idea es que también distintos sectores puedan participar de este diálogo constructivo, que nos ponga en esa puerta, que es necesaria. Gracias, Gracias, por gracias, haber venido. gracias. Vamos al corte, vamos a la pausa, sí. La sociedad no es más que el reflejo de nosotros mismos. El espejo para vernos un poco más. La sociedad no es más que el reflejo de nosotros mismos. El espejo para vernos un poco más. Interesante mesa la de esta noche, espero le haya gustado la temática de abordaje. El próximo viernes, no te pierdas el espejo, vamos a hablar de redes sociales. Vamos a tener como invitados a un profesor de informática, a un politólogo y a una psicóloga para hablar de este nuevo modo de comunicarnos que llegó para quedarse. El próximo viernes, como siempre, a las 21 por Canal 11. El espejo. Si no te gusta lo que ves, está en vos cambiarlo. El espejo, para vernos un poco más. El espejo,